Capítulo 8. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndoles tenderse en tierra. Midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó también a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David desjarritó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén, y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer. El rey David tomó una gran cantidad de bronce. Cuando Toi, rey de Amad, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, Toi envió a su hijo Jorán al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Toi. Y Jorán trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó. También el Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. De Harán, de Moab, de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y David se hizo de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho de todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitod, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era sacerdote. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros principales. Capítulo 9. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y los llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Tu servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefibosé, su siervo. Respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu siervo, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos, para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefibosé, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 nietos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará a su siervo. Y Mefibosé comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefibosé tenía un hijo pequeño que se llamaba Micai,
Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefibosé, pero Mefibosé moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas y su hijo Anún reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Anún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces David envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Anún, su señor: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Anún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando les avisaron a David, envió mensajeros a encontrarse con ellos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados, y el rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, los amonitas mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Bet-rehob y los arameos de Soba, 20,000 soldados de a pie, y el rey de Maaca 1,000 soldados, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y todo el ejército de los valientes, y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai y lo puso en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo, por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces Joab se acercó con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab se volvió de pelear contra los amonitas y vino a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. Hadadezer mandó sacar a los arameos que estaban al otro lado del río, y fueron a Elán. Y Soba, comandante del ejército de Hadadezer, iba al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, este reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elán. Los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él, pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató 700 hombres de los carros de los arameos y a 40,000 hombres de a caballo, e hirió a Sobad, comandante de su ejército, el cual murió allí. Cuando todos los reyes siervos de Hadadezer vieron que había sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los amonitas.